Hola, bienvenidos a nuestro video de la semana. En esta oportunidad vamos a tocar un tema bien importante, un mecanismo de protección de derechos fundamentales que es uno de los más utilizados en Colombia, la acción de tutela. En el día de hoy nos acompaña la doctora Natalia Ramos, quien nos realizará las preguntas que ustedes a través de las redes sociales nos han ido formulando. Si tienes alguna inquietud sobre este tema o sobre cualquiera de los otros temas tocados en mi canal de YouTube, te invito a que me contactes a través de mis redes sociales como en mi WhatsApp para tener el gusto y el placer de atenderte. Hola, soy Natalia Ramos, abogada de la firma MRT Consultor Jurídico e Inmobiliario. Y el día de hoy, como todos los jueves, nos encontramos para resolver uno de los interrogantes que nos han hecho a través de nuestras redes sociales. El día de hoy trataremos un tema muy interesante para todos, que es la acción de tutela. Es un mecanismo de protección que todos los colombianos deberíamos de conocer. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Natalia, muchas gracias también a todas aquellas personas que a través de las redes sociales están siguiendo nuestro contenido. Gracias por compartirlos y por darle like. Es la manera en que reconoces este esfuerzo que estamos haciendo. Doctor, comencemos como siempre por el principio. ¿A qué nos referimos con acción de tutela? Natalia, la acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos fundamentales cuando estén amenazados o vulnerados, ya sea por una institución, una entidad o un particular en algunos casos. ¿Y dónde está fundamentado la acción de tutela? Natalia, esto es bien interesante porque la acción de tutela está instituida en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y desarrollado mediante el Decreto Ley 2591 del año 91. Hay que advertir que antes de la Constitución del 91 no existía este mecanismo para proteger derechos fundamentales de las personas. Las personas no tenían esta herramienta, por eso es importante que ustedes conozcan la importancia de esta herramienta. Doc, ya que usted nos habla sobre los derechos fundamentales, sería bueno conocer a qué nos referimos cuando hablamos de derechos fundamentales. Natalia, es importante la pregunta porque, como bien sabemos, existen muchos derechos. El derecho, ejemplo, cuando uno suscribe un contrato de arrendamiento, pues de ese contrato se desprenden unas obligaciones. Lo mismo que cuando uno suscribe un contrato de compraventa. La importancia de los derechos fundamentales hace referencia a que como personas, tenemos unos derechos que son inherentes al ser humano, hacen parte de la dignidad y que sin ese derecho no somos personas. Como ejemplo, el derecho a la dignidad, el derecho a la vida. Es decir, si nos hace falta ese derecho, dejamos de ser personas y nos constituimos o nos convertiríamos en cosas. Entonces, la ley, a través de la Constitución Política, lo que buscó fue instituir unos derechos que, insisto, hacen parte de la dignidad humana y que son materia de protección cuando estos son o amenazados o son vulnerados. Doc, pero nos está hablando solamente de los derechos fundamentales, pero también existen, sabemos en la Constitución Política, otro tipo de derechos, como los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Estos también pueden estar protegidos por una acción de tutela? Sí, claro, Natalia. También esta pregunta que nos formula Natalia es importante porque de alguna forma en la evolución del derecho constitucional ha existido una primera etapa donde se decía que los artículos del 21 hasta el 41-42 eran los que contenían cuáles eran los derechos fundamentales. Y entre ellos estaba el derecho a la vida, el derecho a la honra, a la libertad, a un buen nombre. Esos derechos que estaban allí se llamaban derechos de primera generación. Pero en el desarrollo del derecho constitucional se han reconocido otros derechos como fundamentales a los que se le llama derechos sociales o económicos. Se les llama porque además ya son de la esencia de las personas. Ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, que es importante, a la vivienda. Son derechos que inicialmente en la Constitución del 91 no eran consagrados como derechos fundamentales, pero con el desarrollo del derecho constitucional hoy
también pueden ser sujetos de protección, insisto, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, al mínimo vital. Son derechos que hoy son consagrados, entre otros, como derechos fundamentales. Doc, hablando de todos los derechos un poco, pocas personas tienen conocimiento e incluso logran, digamos, controvertir el tema del derecho de petición. ¿Qué tan cierto es que a través de una tutela yo podría proteger mi derecho a pedir alguna información a cualquier entidad o algo que me estén vulnerando? Claro, Natalia, el derecho de petición es un derecho fundamental que tiene toda persona a recibir información de entidades públicas, incluso hasta de particulares con que se tiene algún tipo de relación. ¿Ok? Entonces, cuando la persona realiza una petición, ¿verdad?, por escrito, también puede ser verbal, y esa persona no recibe la respuesta, puede ser objeto de una acción de tutela para lograr o buscar que sea amparado el derecho a la información. En ese evento tocaría entonces accionar mediante la acción de tutela para lograr, insisto, que se dé esa respuesta que esa persona está requiriendo de esa entidad o de ese o respecto de esa empresa en algunos casos. Hablando de los eventos en los que puede implicarse la acción de tutela, ¿en qué momento procede como tal? Natalia, la tutela procede, dice la norma, que tiene que ser en un momento en donde la vulneración del derecho, ¿verdad?, que se produce, o la amenaza, ¿verdad?, tiene que ser algo casi que coetáneo, inminente. Es decir, vamos a poner un caso. Si a la persona le niegan un tratamiento médico o un medicamento, pues no puede esperar 10 años, o 5 años, o 3 años, o 1 año para interponer esa acción de tutela. La ley lo que establece es que ante esa amenaza de ese derecho, ¿verdad?, o la vulneración, de manera rápida, coetánea, casi que al instante, se debe formular, insisto, esa acción de tutela. Es decir, no podemos dejar de pasar el tiempo para presentar esa acción de tutela. Doc, muchas personas creen que la acción de tutela solo se puede presentar a través de un apoderado. ¿Qué tan cierto es eso? Natalia, la acción de tutela es una de las herramientas que pueden utilizar cualquier persona. Cuando hablamos de cualquier persona, es que no se requiere incluso ser mayor de edad. Un joven, un niño, incluso un menor de edad puede accionar una acción de tutela. Un extranjero también. Es decir, la acción de tutela es una herramienta, es un mecanismo de protección de cualquier persona que viva o que se encuentre en el territorio colombiano. La ley prevé la posibilidad de que directamente pueda acudir o pueda presentar esa tutela, pero también puede dar poder para que a través de un abogado pueda presentar esa acción de tutela. También a través de las personerías distritales, de las defensorías del pueblo y de los consultorios jurídicos de las universidades, también pueden presentar tutelas en nombre de esa persona afectada. Este es un tema bien importante. Si bien es cierto, la persona puede directamente presentar la acción de tutela, es importante que se asesore, ya que si usted presenta la tutela y le es adversa o fallan en contra, usted no va a poder nuevamente volver a presentar la tutela porque ya va a ser un hecho consumado. Entonces, si va a presentar una tutela, asesórese bien para que pueda tener más posibilidades de éxito. Doc, un usuario nos preguntaba un caso puntual. Cuando un familiar de nosotros está en un hospital impedido completamente para poder presentar una acción de tutela, pero se necesita porque en el momento está siendo vulnerado su derecho a la salud, pero la persona no cuenta, digamos, en conocer un abogado y quiere presentar la tutela por ese familiar que está hospitalizado, ¿cuál es el mecanismo o la figura que se puede manejar en ese caso? Natalia, esto es importante porque la misma acción de tutela prevé la posibilidad que cuando la persona afectada no pueda, por cualquier circunstancia, porque se encuentra, ejemplo, en coma, en una clínica, ¿verdad?, en una UCI, y no pueda acudir ante una instancia, o incluso pueda estar privado de la libertad y le sea imposible poder acudir ante un estrado judicial, la ley prevé la posibilidad que un tercero puede presentar a nombre de esa persona afectada esa acción de tutela.
Es decir, no se requiere que directamente la persona lo presente o que le dé poder, sino que también prevé la posibilidad que en aquellos casos donde el afectado, donde la víctima le sea imposible acudir directamente a presentar la acción de tutela, puede hacerlo por intermedio de un tercero que pueda hacer o pueda presentar esa tutela a nombre de esa persona afectada. Yomar, espera. Si te gustó este video, no te puedes perder la segunda parte en donde vamos a seguir respondiendo las preguntas que ustedes a través de las redes sociales nos han venido formulando. Insisto, no te pierdas la segunda parte de la acción de tutela. Y como siempre, busca.